Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es el Ronald y sean bienvenidos a un nuevo video. Muchachos, como vi que les gustó mucho la primera parte de 5 maneras de cómo ahorrar siendo universitario, vamos con la segunda parte, que todavía hay muchas maneras de cómo ahorrar. Ay, vengan que las tengo escritas. Ok, no sé si llamarlo número 6 continuando con el video anterior u otra vez empezar con número 1, pero bueno, empecemos con número 1. Ok, número 1, caminar cuando sea posible. Si hablamos de transporte, tú y yo sabemos que gastamos mucho dinero en pasajes, en taxis, sobre todo cuando los lugares quedan muy lejos. Y bueno, aquí hay que especificar muy bien la situación, mejor dicho, aquí depende mucho de la situación. Si tú vives en un lugar, no sé, si sales de una discoteca a las 3 de la mañana, pues no te vas a ir caminando, ten cuidado en el camino. Pero por ejemplo, si no sé, tienes que ir al centro a comprar algunas cosas, si no vas solo o vas con tus amigos, pues vayan caminando y así se ahorran lo del pasaje. Esto también depende si vas de afán o no. Si no tienes tiempo, pues obviamente paga un taxi, paga un Uber, depende de tu ciudad si hay, aquí no hay Uber, pero bueno, o sea, depende de la situación. Por ejemplo, yo en los días que tengo que hacer vueltas o tengo que hacer trámites en la calle y no estoy de afán, entonces pues voy caminando, no sé, hasta el Mall Plaza, voy caminando hasta el cable, voy caminando, no sé, a las oficinas en donde tenga que ir. Sea cual sea la situación, te invito a que pienses muy bien si necesitas en serio gastar ese pasaje o no. Es una manera de ahorrar y al final de mes te vas a dar cuenta del dinero que guardaste. Número 2, compartir tus cuentas. Claro que sí, y no hablo de cuentas como las cuentas del restaurante o las cuentas del mercado, sino que hablo de cuentas, por ejemplo, de Netflix o cuentas, no sé, de Disney Plus, cuentas de streaming, cuentas de Spotify. Todo lo que tengas lo puedes compartir y esto ya depende de ti con quién lo quieres compartir. Tampoco quiero que pienses que estoy promocionando la piratería, pero a ver, seamos sinceros, si tú compras una cuenta de Netflix Premium te van a venir 5 perfiles. Entonces si tú la coges para ti solito, obviamente te va a salir muy caro. Puedes compartirla y dividirte los gastos, no sé, con tu hermano, con tu novio, con tu novia, con tu mamá, con tu papá, con tu primo, etcétera. Personas cercanas, obviamente. Igual hay varias plataformas que también tienen sus planes familiares. Por ejemplo, Spotify tiene su plan familiar. Esto es algo muy útil y es algo que yo también hago. Algunas cuentas las comparto con algunos amigos y así ganamos todos. Y de paso ahorramos dinero y nos sale mucho más barato. Número 3, muy importante muchachos, limitar los antojos. Yo sé muchachos, al igual que tú, yo también cuando salgo al centro comercial, cuando salgo a dar un roce con algunos amigos, también me antojo de algún helado, me antojo de alguna cerveza, me antojo de alguna pizza, me antojo de alguna hamburguesa. Y esto es un punto muy importante, porque aquí se puede ahorrar mucho dinero simplemente limitando ese antojo. Muchachos, no se van a morir por no comprarse un heladito en la tarde, no se van a morir por no comprarse, no sé, una hamburguesita en la tarde, no te vas a morir. Ojo, si es tu única comida en el día o si es tu almuerzo o si es tu cena, pues obviamente adelante, cómpratelo, tampoco quiero que te mueras por ahorrar. Pero bueno, me entiendes, con todos esos antojitos que nos gastamos también se puede ahorrar mucho dinero. Número 4, comprar una tiquetera. Muchachos, esto es muy importante para los universitarios y es comprar una tiquetera en algún restaurante. ¿Qué es esto de una tiquetera? Y esto es algo muy simple, que es, en vez de comprar almuerzo por almuerzo, puedes comprar de una vez los 30 almuerzos que te van a salir a un precio mucho más barato. Yo tengo una tiquetera, yo compro mis almuerzos mediante una tiquetera, entonces cada mes, con cada inicio de mes, compro 30 almuerzos que me salen mucho más baratos, o sea, el precio al comprarlos al por mayor me sale mucho más barato si yo fuera día a día comprando uno por uno. Por ejemplo, un almuerzo ejecutivo, el normalito, obviamente te puede salir, no sé, a 10.000, 11.000. En cambio, con una tiquetera compras los 30 almuerzos y la suma que pagas por esos 30 almuerzos, cuando la divides en esos 30 almuerzos, te puede salir a 8.500 aproximadamente cada almuerzo. Esto depende mucho de dónde comas, pero busca restaurantes que ofrezcan ese servicio de tiquetera para estudiantes. Te puedes ahorrar mucho dinero en esto. Y por último muchachos, ya para acabar este video que la batería de la cámara ya se va a descargar, hablemos de las promociones. Aprovechar las promociones y suscripciones también a varias cosas que te beneficien. Hablemos con ejemplos. Por ejemplo, en los cines puedes ahorrar mucho dinero a la hora de inscribirte en su sistema de miembros. A mí me encanta ir a cine, yo tengo mi tarjeta Cinépolis, esto no es nada patrocinado, o sea, depende del cine que haya en tu ciudad, o sea, puede ser Cinemark, Cinépolis, Cine Colombia, no sé, Royal Films, el que haya, ofrecen varios sistemas para que tú te puedas inscribir y ser miembro. Así puedes recibir varios beneficios, puedes acumular puntos que luego los puedes redimir y pues, o sea, por ejemplo, en algunos te dan, no sé, tu combo de crispetas en tu cumpleaños. Puedes ahorrar mucho dinero si a ti te gusta ir al cine. ¿Qué otros ejemplos? Por ejemplo, en algunos almacenes de ropa, cuando tú inscribes tus datos en su plataforma, no sé, te pueden dar promociones, te pueden estar avisando de las promociones y en tu cumpleaños te dan un descuento, te pueden dar descuentos en todo el mes de tu cumpleaños, etcétera. No digo tantas cosas puntuales porque esto depende de verdad de los establecimientos de tu ciudad. Igual también puedes aprovechar promociones más simples como el 2x1, tanto en el cine como en restaurantes, que no sé, una hamburguesa que te den los miércoles, hamburguesas 2x1, que en la pizza, no sé, en pizzas 2x1 cada miércoles. Entonces estas promociones pues aprovéchalas si quieres ahorrar un poco de dinero. Y listo muchachos, eso ha sido todo por este video. Otras 5 maneras de cómo ahorrar siendo universitario. Repito, si tú tienes más formas de ahorrar y que no haya dicho en este video, las puedes dejar en la cajita de comentarios.
Espero te haya gustado y te haya sido muy útil. Recuerda que como tú, yo también soy universitario y aquí estamos para ayudarnos. Dale like, suscríbete para que estés atento a los siguientes videos. Yo soy el Ronald, me despido y ¡hasta luego! ¡Listo! ¡Acabamos!